Buenos días. Qué bueno es estar con ustedes y especialmente estar con aquellos que nos van a ver a través de Zoom o en video y que van a estar escuchando esta serie de conferencias sobre el libro de Apocalipsis. Permítanme contarles un poco sobre mí primero. Estoy casado y recientemente celebré mi aniversario número 50 con mi esposa Sharon. Nos conocimos en una iglesia reformada en Londres cuando todavía era un estudiante. Ella estaba viajando desde Estados Unidos durante esa época en que la gente viajaba de mochileros. Y simplemente fue a viajar y nunca regresó a Estados Unidos. Al menos no por muchos años después, cuando nos casamos en Londres. Yo terminé estudiando teología en Estados Unidos, en el Seminario Teológico Reformado en Mississippi. Luego volví a Inglaterra, donde me ordenaron pastor. Luego, enseñé en un seminario allí y terminé regresando al ministerio pastoral cerca de Manchester. Allí todos eran fanáticos del fútbol y después de eso fui a los Estados Unidos. Tuvimos un ministerio en Atlanta, en una iglesia presbiteriana, una de las iglesias en el centro de Atlanta. Pero en el 2017 me retiré y por eso no hago nada ahora excepto viajar. Y enseñar, por supuesto, en varios lugares. He estado aquí en Medellín, esta es mi cuarta vez en esta ciudad y me encanta venir, así que es bueno ver los estudiantes aquí y conocer algunas caras nuevas. Ahí les conté un poco sobre mí. Durante muchos años me ha encantado el libro de Apocalipsis. Escribí un pequeño comentario en inglés sobre él y fue solamente para la gente de la congregación. No fue un escrito académico, sino para todos, porque creo que es un libro que a menudo es mal interpretado, pero también porque es un libro absolutamente fundamental para la iglesia de hoy, yo creo, y para muchos de los problemas que enfrentamos. Por eso, hacia allá nos dirigimos en las próximas horas. Para empezar, voy a dedicar un tiempo a asuntos introductorios antes de que realmente entremos dentro del texto. Así que tengan paciencia conmigo. Si se aburren un poco, resistan, porque esto les ayudará al final. Pero entraremos en el texto apropiadamente a medida que avancemos. Al final del curso, yo espero que ustedes amen este libro y que lo vean relevante. Para aquellos de ustedes que están estudiando en el seminario, espero que sientan que pueden predicar sobre este libro. Yo he predicado a través de este libro en 2 iglesias diferentes donde he sido pastor. Incluso mi congregación terminó diciendo, creo que entendemos este libro. Así que espero que ustedes puedan decir lo mismo. Comencemos con la autoría del libro y la fecha. El Apocalipsis, o el libro de revelación en inglés, fue una revelación dada a Juan. Leemos eso en Juan capítulo 1, verso 1. Revelación dada por Dios a través de un ángel. Tradicionalmente, desde los primeros tiempos, se ha asumido que este es el apóstol Juan. Y hay una serie de razones para creer que eso es correcto. No dice que él es el apóstol en este libro, pero hay muchas razones para creerlo. En otra parte, él llama lo que escribe una profecía y lleva consigo una autoridad en lo que dice. Y eso es muy similar al tipo de autoridad que encontramos con el apóstol Pablo, Santiago, Pedro, etc. Así que esa es una de las razones por las que es casi seguro que el autor es Juan, el apóstol. Él asume un nivel de autoridad mientras escribe. Además, mucha de la manera en que el autor discute sobre teología nos recuerda algo de lo que encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Y aquí hay otra razón potencial por la que este probablemente sea el apóstol Juan. La mayoría cree que el libro fue escrito durante el reinado de Domiciano, el César Domiciano, quien reinó desde el 81 hasta el 96 después de Cristo.
Por otro lado, algunas personas, si ustedes pueden leer algunos comentarios que dicen esto, creen que fue escrito durante la época de Nerón, quien reinó en el año 60 después de Cristo. Pero la mayoría de la gente piensa que fue durante la época de Domiciano. Una de las pruebas más claras de ello la tenemos de Irineo, el teólogo de la era primitiva, quien nació alrededor del año 120 después de Cristo y escribió sobre esta visión de Juan diciendo: no hace mucho tiempo al final del reinado de Domiciano. Así que él identifica este tiempo como al final del reinado de Domiciano. Si esto es correcto, entonces el apóstol Juan debe haber escrito hacia el final de su vida. Tal vez cuando tenía o a principios de los 90 y tal vez él mismo tenía alrededor de 80 años o tal vez 90. Era un anciano quien se encontraba en cautiverio, arrestado en la isla de Patmos. Él tiene esta visión y la envía a las iglesias con las que había tenido contacto. Él está sufriendo mientras nos dice estas cosas. El próximo tema introductorio es el tema del género. Todos sabemos, a medida que estudiamos cualquier literatura, que el género importa. Así que a lo que me refiero es que nosotros sabemos que cuando leemos historia, sabemos que debemos entenderla de una manera distinta y buscamos cosas diferentes que cuando leemos poesía. Por ejemplo, en poesía llegamos a entender que existen exageraciones o grandes emociones y tenemos que leer entre líneas a veces. Pero en la historia sencilla leemos un relato y esperamos que sea real o razonablemente real. Por eso es que el género importa. Y aquí tenemos un problema. Debido a que el género principal de este libro se ha llamado literatura apocalíptica. Y es un problema, porque no lo tenemos ni en español ni en inglés durante nuestra época. Así que es algo que estamos aprendiendo de una manera que probablemente los receptores originales del mensaje no tuvieron que aprender tanto porque probablemente estaban más familiarizados con él. No estamos tan seguros de cuán familiarizados habrían estado, pero sin duda mucho más de lo que nosotros estamos. Así que mientras leemos el comienzo de este libro, encontramos que también es profecía, ya que Juan, como profeta, está determinado a proclamar la palabra de Dios, especialmente hacia estas personas, gente de las 7 iglesias y la iglesia de su época. Él les trae ánimo en un tiempo de dificultad. Los cristianos o estaban sufriendo en ese momento o estaban a punto de sufrir. Entonces, él como profeta les habla en esa situación. Recordemos que la profecía como género literario en el Antiguo Testamento no siempre se trata del futuro. Isaías, por ejemplo, se dirige a su pueblo y lo profético o el horizonte profético significa que en la providencia de Dios Él también está hablando de otras cosas, pero siempre está hablando a la gente en ese momento y Juan está haciendo lo mismo. Él le asegura al pueblo de Dios como profeta que Dios tiene el control, que Dios los va a consolar y los va a proteger. Este es un mensaje profético que debe ser anunciado al pueblo. Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, trae un mensaje que también es siempre relevante, no solo para esa generación. Apocalipsis. Él usa esa palabra allí en el capítulo 1, verso 1. Es una palabra que se aplicó principalmente a un tipo de literatura judía que a menudo tenía sus raíces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, se concentraba en 2 o 3 temas principales. No puedo entrar en detalle aquí, pero será útil entender un poco de estos temas. Por ejemplo, temas como el tema del Día del Señor, un momento en el que Dios intervendrá una vez más en este mundo.
Ellos pensaban en eso como una intervención. Creo que debemos cuestionar si era una intervención o Dios obrando de manera diferente entre su pueblo, ya que Dios ya está entre nosotros. Pero este era un tema importante, y la completa soberanía de Dios, incluso en los momentos más graves de angustia. Este fue un tema que recorrió toda esta literatura apocalíptica, sin duda porque parte de ella fue escrita mientras el pueblo judío estaba siendo perseguido por los romanos. La historia en la literatura apocalíptica era vista como dirigiéndose hacia un gran clímax. Un clímax cuando vendría Dios y separaría el bien del mal. Él separaría esta era de la siguiente. Él separaría todos estos temas que aparecen en literatura apocalíptica, por ejemplo, la luz de la oscuridad. Y normalmente, estos documentos fueron escritos en los nombres de la antigua historia israelita. Así que tenemos, por ejemplo, los libros de Enoc o la Asunción de Moisés. Otra característica de esta literatura era que era pesimista y determinista acerca de este mundo. La única esperanza era el futuro en otro mundo, entonces era profundamente pesimista. La Revelación comparte algunos elementos apocalípticos con estas obras judías, especialmente, por supuesto, en su gran uso del simbolismo. Y, por supuesto, también el gran uso de las visiones. Todo esto llega como una visión. Juan, por ejemplo, también ve la historia dividida en dos épocas y espera el día venidero del juicio. Él busca una nueva vida en un cielo nuevo y una nueva tierra, donde el mal será desterrado. No obstante, también hay diferencias sustanciales con esa literatura apocalíptica judía intertestamentaria. Por ejemplo, inmediatamente la obra no se atribuye a un gran personaje de la antigüedad. Está escrita por Juan y Juan se la atribuye a sí mismo. Él es quien ha recibido esa visión. No se trata tampoco solo de lo que sucede en el futuro, que se ofrece como consuelo para los cristianos que sufren, pero también el consuelo, la compasión, la protección de Cristo se ofrece a su pueblo en el presente y también se ofrece a todos los lectores de todas las épocas. Así que claramente no es solo una obra maestra de literatura maravillosa, aunque tenemos que decir que es una obra maestra de literatura, sino que también está diseñado para ser leído como una carta a las iglesias entre las que circuló originalmente. Lo olvidamos porque miramos los capítulos 2 y 3 y vemos cartas y pensamos, bueno, esta es la carta y el resto es la revelación, pero en realidad todo el libro está destinado a ser leído como una carta para las iglesias. La victoria de Cristo debe realizarse y en ese sentido, por supuesto, difiere de una literatura apocalíptica judía, porque Cristo es el enfoque, su victoria, la cual debe ser realizada, resuelta, y no solo en algún día en el futuro, sino también se desarrolla en el presente, en este mundo. Como veremos, sin embargo, he acabado de hacer un punto que es realmente significativo, porque para muchas personas el libro de Apocalipsis solo tiene que ver con el futuro. Ahora podríamos entrar en la historia de la interpretación de Apocalipsis, pero vamos a hablar del milenarismo. Pero permítanme distraerme un momento para decir lo siguiente. La última vez que enseñé este curso aquí, tal vez hace unos 4 años, y cada vez que surgían las preguntas, la principal era, profesor, ¿cuándo nos va a hablar sobre el milenio? Vamos a llegar allí, pero será solo cuando lleguemos al final del libro de Apocalipsis, y son solo 3 versículos en el capítulo 20, y eso es todo, ¿ok? Así que, por supuesto, vamos a revisar de vez en cuando
cómo nuestra perspectiva del libro nos va a ayudar a entender o a no entender lo que Juan está diciendo. No obstante, es importante entender de que Juan es claro en esto. Este libro está escrito para su pueblo en las 7 iglesias. Y más allá, al final de cada una de esas cartas dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu diga a las iglesias. Así que Juan también tenía en mente una audiencia más amplia. Pero principalmente tenía en mente aquellos cristianos reales que vivían en su época, para quienes este libro sería de consuelo y de aliento. La audiencia, bueno, ya hablamos de eso, son las 7 iglesias en aquella provincia de Asia Menor, la Turquía de la actualidad, hacia el lado oeste de la Turquía moderna. De hecho, pueden buscar esto en la parte posterior de sus Biblias, en la sección de los mapas. Pueden ver allí dónde están las 7 iglesias y van a notar que está ordenado de manera circular, en la que alguien habría que entregar estas cartas primero a una iglesia, primero a Éfeso, luego a la Odisea y así sucesivamente. Así que la audiencia son esas iglesias principalmente, por supuesto, debido a que toda la Escritura es escrita para el pueblo de Dios y es útil para la corrección y la edificación del pueblo de Cristo, también es para nosotros. Ahora, hablemos del propósito y quiero mencionar algunos rápidamente. Es bueno tener en cuenta ese propósito al leer. Primero que todo, creo que es para consolar a la iglesia que sufre bajo la persecución. Rápidamente, si tienen sus Biblias, por favor vayan a Apocalipsis capítulo 2, verso 13. Aquí leemos acerca de Antipas en la ciudad de Pérgamo, quien recientemente ha sido asesinado por su fe. Y lo que leemos es lo siguiente. Yo conozco tus obras, este es Jesús hablando, y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta carta, este libro, fue escrito para alentar a un pueblo que probablemente temía por su vida dentro de esa iglesia. No obstante, el resto de las otras iglesias claramente todavía no estaban experimentando persecución, pero iba a venir. Así que esto era una preparación para esas iglesias y para nuestras iglesias en esta época, en las que la gente sufre especialmente en algunos países. Pero el propio Juan es uno de los que está sufriendo. Así que si miramos el capítulo 1, verso 9, dice lo siguiente. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, él ha sido un fiel testigo y por eso fue exiliado a la isla de Patmos. Él es un compañero de sufrimiento, él sufre junto con estas personas. Así que ellos saben, mientras el apóstol les escribe, ellos dicen, él sabe de lo que está hablando. Si dice esto, entonces podemos confiar. No está diciendo algo que nunca ha experimentado. Si él nos da algo de teología, no necesitamos decir, Juan, está bien, eres un apóstol, todo está bien. No, Juan está diciendo, miren, estoy con ustedes. Yo también estoy sufriendo, y sufriendo por el evangelio que he predicado. Así que son perseguidos, están sufriendo. Sin embargo, lo que Juan hace ahora es mostrarnos que este sufrimiento es lo que debe esperarse en los últimos días. Debe esperarse. Y
entendemos los últimos días, muy brevemente, por supuesto, los últimos días, como se usa la palabra en las Escrituras y como los profetas lo esperan, se usan los profetas y en el Nuevo Testamento esos días son entre la ascensión de Cristo, donde Él reina en gloria después de su resurrección hasta su segunda venida en gloria. Vivimos ahora en los últimos días. El Espíritu Santo ha sido derramado en los últimos días. Entonces, Juan muestra ese sufrimiento y ese sufrimiento debe esperarse en los últimos días. Y él dice, miren, este es un mundo donde Satanás mora y hace su obra, y donde Dios continúa revelando su juicio, así que hablaremos mucho al respecto. Así que para consolar a la iglesia perseguida y sufriente, ya mencionamos a Antipas, quien sufre y murió, también debemos mencionar otro sufrimiento, y esto es un punto interesante. Verán, en muchas de nuestras iglesias distinguimos como cristianos entre el sufrimiento de la persecución y el sufrimiento, digamos, de que tu niño muera, o tu esposa fallezca, o de un terremoto, o por parte de un tsunami. Distinguimos entre esos dos tipos de sufrimiento y decimos, oh, ese otro sufrimiento es tan piadoso, pero el otro, bueno, le viene a todo el mundo. Pero lo que Juan nos va a mostrar es que todo esto es parte de estar en los últimos días. Y generalmente, para adelantarme un poco, generalmente, por supuesto, lo que Juan está diciendo es que vivimos después de Génesis 3. Y en Génesis 3, toda la tierra comienza a sufrir bajo el juicio de Dios. Nuevamente, muy importante, eso significa que como cristianos ahora sufrimos bajo el juicio de Dios debido a que vivimos después de Génesis 3. Y vamos a seguir recibiendo ese juicio a pesar de que somos justificados por fe, a pesar de que sabemos que en el último día Dios dirá, vengan, Jesús dirá, vengan mis amados. A pesar de que todo eso es cierto, todavía experimentamos el juicio general de Dios. Y para Juan, mientras les habla a estos hermanos, eso va a ser una comprensión crítica de nuestra existencia actual. Y es una que muchos cristianos en este día y época no entienden. Y otra vez, vamos a ver cuán similar es hoy en día, cuánto se parece a la gente para quien Juan también estaba escribiendo. Hay sufrimientos por terremotos, por hambrunas, por persecución, y todo es el resultado del juicio de Dios sobre esta tierra. En Génesis capítulo 3. ¿Satanás realmente está en operación? Eso va a ser un mensaje del libro, El pecado abunda, pero ya está bajo juicio. Ese es el otro lado del problema. El pecado ya está bajo juicio. Aún no ha sido juzgado finalmente. Satanás aún no ha sido destruido finalmente, pero ya está siendo juzgado. Cristo regresará cuando todas las cosas sean hechas nuevas y más notablemente no habrá más duelo, llanto o dolor. Así que si te lamentas, lloras y sufres tanto como la mayoría de nosotros, eso es el resultado de lo que Juan más tarde llama la maldición, el juicio de Génesis 3. Estamos atrapados en medio de ella y ese último día, Juan o Apocalipsis 22 nos dice que no habrá más maldición. Maravilloso. Se habrá ido. No más llanto, ni dolor, ni aflicción. Como verán, esta perspectiva acerca de la vida es una que todos necesitamos. Algunos de ustedes van a ser pastores y van a encontrarse con esta situación muy rápidamente cuando atiendan a las personas y pensarán, ¿cómo? No qué les digo, sino cómo reflexiono sobre esto teológicamente. ¿Qué está ocurriendo aquí? Teológicamente, ¿qué significa? Tuve en mi congregación en los Estados Unidos un incidente terrible.
en el que una madre con 3 hijos conducía por una autopista. Y ella es la primera en decir que fue su culpa. Ella quitó su mirada de la carretera y mientras conducía por esa enorme autopista tuvo un terrible accidente automovilístico. Y fueron transportados en helicóptero al hospital, su madre a un hospital, la niña a otro hospital y uno de sus hijos a otro hospital. Mi esposa, yo y otros miembros de la iglesia fuimos a visitarlos y la hija sufrió una lesión cerebral irreparable. ¿Cómo lidias con eso como pastor y como cristiano en una iglesia a donde le sucede algo así a uno de tus amigos? Ahora, no estoy hablando aquí de las palabras que usamos, sino cómo lo tomamos, cómo reflexionamos teológicamente sobre lo que realmente está ocurriendo aquí. Porque no quisieras decir, Dios, ¿dónde estabas? Dios, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Dios, esta persona era una cristiana maravillosa. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Ahora, esas son las preguntas comunes. Y aunque creamos que ya no pensamos de esa manera, no es así. Si crees que ya lo has superado, tal vez no has tenido suficiente experiencia en el ministerio aún porque harás estas preguntas y el libro de Apocalipsis será un recurso al que recurrirás para tratar de comprender cosas que a veces son incomprensibles en esta era y en esta vida como cristianos amados por Dios. Y a menos que podamos tener esa reflexión teológica nosotros mismos, nunca podremos ofrecer verdadero consuelo para las personas que pasan por esto. Es difícil de todos modos, pero sin una comprensión teológica será imposible transmitirlo a otros. Pasé mucho tiempo en eso porque creo que ese es el propósito principal de este texto. En segundo lugar, animar a la iglesia a perseverar. Mientras las iglesias de Asia Menor sufrían, se les advierte que sufrirán y su primer objetivo debe ser perseverar para continuar testificando de Cristo en medio de la persecución. Una clave a lo largo del libro es seguir a Cristo sin importar lo que pase, seguir perseverando siguiendo a Cristo. Miren cómo Juan llama la atención sobre la forma en que los cristianos fieles siguen a Cristo. En el capítulo 1, verso 5 leemos lo siguiente. Dice él que el libro y la visión vienen de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ahora, observen el capítulo 2, verso 13. Y allí verán lo que Jesús dice sobre Antipas. Él dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Lo que Juan está diciendo es que Cristo es a quien debemos imitar. Él viene como el testigo fiel. Y luego dice Jesús, así es que quiero que sean. Antipas es mi testigo fiel. Y notamos entonces que el que llama a mi testigo fiel es aquel que ha muerto. Y murió por la fe. Por supuesto, yo no sé cuál es la palabra en español, pero supongo que funciona también en español, así como en inglés. La palabra testigo en griego nos da, por lo menos en inglés, la palabra mártir. ¿Así es en español también? ¿Mártir? Marturios, testigo, es decir, identificarnos en la muerte por la fe. ¿Alguien puede gritar la palabra en español? ¿Mártir? ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. Estoy aprendiendo cada vez más. Así que seguir a Cristo, debemos ser fieles porque Cristo es fiel. El sufrimiento
lleva a la gloria. El sufrimiento lleva a la gloria. Y esto es un estímulo para perseverar, porque Jesús es el primogénito de entre los muertos. Él sufrió como testigo fiel, testigo de Dios y de su verdad. El testigo perfecto y la imagen perfecta de Dios sufre, muere y va a la gloria. Antipas va a la gloria. El sufrimiento lleva a la gloria. Es muy interesante cómo muchas iglesias realmente nunca tratan sobre esto. Hechos 14 nos dice que entramos al reino a través del sufrimiento. El sufrimiento está relacionado con el reino de Dios, con el reino de Dios. Una y otra vez, especialmente por supuesto en el Nuevo Testamento, el sufrimiento lleva a la gloria. Miren el capítulo 5, verso 12. Y quiero que vean aquí cómo el sufrimiento de Cristo y su glorificación están juntos. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él fue inmolado, así que es digno de recibir el honor y la gloria. Esto es lo que significa ser vencedor o ser aquel que vence. Es lo que vemos varias veces en las cartas a las 7 iglesias. Estamos para vencer, para vencer. Eso es lo que significa ser victorioso. En tercer lugar, el libro está escrito para animar a la iglesia a testificar, no solo para alentarnos personalmente mientras sufrimos, sino también un estímulo para que la iglesia testifique. Es un punto que a menudo también es ignorado. Estoy seguro de que si han escuchado algún sermón sobre el libro de Apocalipsis, y algunos tal vez nunca lo han hecho, pero si lo has escuchado, tal vez los sermones han sido sobre las 7 cartas en los capítulos 2 y 3. Y no quisiera decir esto, pero podríamos decir, la parte más fácil de Apocalipsis. Y lo que a menudo se pasa por alto cuando la gente predica estas cartas es que el objetivo de las cartas es que la iglesia debe ser una iglesia que testifique desde el principio con Éfeso. Has perdido tu primer amor. ¿Y qué sucede cuando te enamoras por primera vez? Bueno, ese es el sermón más común, ¿cierto? Pero está allí en Éfeso. No es tan obvio en las otras cartas, pero siempre el tema es testificar. Vamos a testificar por el Señor como deberíamos. Así que el libro está escrito para animarnos a testificar. Y por supuesto, es por eso que las iglesias son llamadas lámparas o candeleros, a partir de los cuales la luz brilla. Desde el capítulo 1 se nos da esa ilustración inmediatamente. Y una de las advertencias y amenazas de Jesús es que si la iglesia no hace esto, entonces su candelero será quitado. No puedes tener el testimonio brillando de personas que tal vez estén adorando algo incorrecto o que estén ignorando la palabra de Dios, etc. El libro está escrito para recordarle a los cristianos que están sellados para siempre. Están sellados para siempre. Ya que los cristianos se encuentran atrapados en el sufrimiento de este mundo, que es parte del juicio general sobre el mundo, la pregunta que se hacen y probablemente nosotros también a veces nos hacemos es esta. Está en el capítulo 6, verso 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Nosotros vemos todo este juicio a nuestro alrededor, cristianos muriendo en terremotos, a través de la persecución, y entendemos vagamente que esto es Génesis 3 en adelante. Pero cuando nos afecta a nosotros, existe la tentación de hacer la pregunta. Así que, ¿quién puede soportar? ¿Quién puede estar en pie delante del Señor?
Es una pregunta muy real y la respuesta viene en el capítulo 7, como veremos a medida que avancemos. La respuesta es: cientos de miles de millones podrán estar en pie. Multitudes que ve Juan en su visión estarán de pie y estarán de pie porque están sellados por Dios. Y hablaremos del significado de los sellos, pero esencialmente es Dios diciendo: ustedes me pertenecen, no los voy a abandonar. Es otra idea juanina. Ustedes saben, nadie los arrancará de mi mano, ni de la mano del Padre. Eso lo vemos aquí de nuevo, en lo que Juan ve en Apocalipsis. El sellamiento del pueblo de Dios está diseñado para alentarlos y de hecho capacitarlos para perseverar. La imagen de la iglesia siendo protegida la vemos de nuevo en el capítulo 12 y el nombre escrito en sus frentes en el capítulo 14 y así en adelante. Es un tema que se desarrolla a lo largo del libro. Está escrito para recordar a los cristianos que están sellados para siempre. Y muy brevemente mencionaré dos más, para dar gloria a Dios porque Él vindicará su nombre, Él reivindicará su nombre. El tiempo vendrá cuando el nombre que hemos amado, el nombre que hemos buscado honrar a través de nuestras vidas, el nombre que ha sido tan ridiculizado y despreciado, totalmente será reivindicado y lo veremos verdaderamente por quién es Él y todo el mundo lo verá como es Él. Él es el Señor de todo. Y el punto final, al que llegaremos hasta el final, es para hablarnos sobre los nuevos cielos y la nueva tierra, nuestra herencia. Todo eso es realmente parte del aliento, ¿no? Porque sucede aquí en este libro. Voy a detenerme aquí, un poquito temprano, pero vamos a entrar en un tema acerca de diferentes formas de interpretación que me gustaría abordarlas totalmente. Así que tengan paciencia y nos veremos en unos momentos.